Imagínese estar en una playa soleada, rodeado de alegría y risas, cuando de repente, el silencio se apodera de todo. Un niño desaparece sin dejar rastro. Cunde el pánico y nadie parece tener respuestas. Pero, ¿y si le dijéramos que el responsable está más cerca de lo que nadie cree? En este vídeo desvelaremos lo que realmente ocurrió aquel día, donde la verdad se esconde en las pequeñas acciones de personas aparentemente inocentes. Permanece atento, porque cada detalle cuenta, y solo los más atentos podrán entenderlo antes del final. ¿Estás preparado para descubrir el misterio que se esconde tras esta impactante desaparición? Estás en el canal Desentrañar antes del final, donde cada detalle cuenta y solo los más atentos lo conseguirán. Era una típica mañana de verano en la pequeña localidad costera de Playa Real. Turistas y lugareños se desparramaban por la larga extensión de arena blanca, mientras el sol se reflejaba en las olas cristalinas. El sonido de las risas de los niños se mezclaba con el de las olas rompiendo suavemente en la orilla. Entre estos niños estaba Gabriel, un niño de 5 años de pelo castaño rizado y ojos curiosos. Sujetaba su pelota roja, corriendo de un lado a otro, siempre vigilado por su madre, Valeria, que estaba sentada bajo la sombrilla, vigilando. Valeria parpadeó un momento, distraída por una conversación con otros bañistas. Cuando volvió a mirar, la bola roja de Gabriel seguía allí, pero Gabriel, no. Su corazón se aceleró. «¿Gabriel?», gritó, levantándose a toda prisa. Su mirada viajó de un extremo a otro de la playa, y en pocos segundos lo que había sido una leve incomodidad se convirtió en desesperación. La gente a su alrededor se percató del cambio en el semblante de Valeria y rápidamente se corrió la voz. Se formó un grupo de voluntarios y, en cuestión de minutos, hombres y mujeres comenzaron a rastrear la playa. Un niño de 5 años no podía estar lejos, ¿verdad? El tiempo pasaba lentamente, y la búsqueda, que al principio parecía sencilla, empezaba a parecer desesperada. Valeria ya tenía los pies en el agua, los ojos oteando el horizonte como si Gabriel pudiera emerger de entre las olas. Pero nada. Entonces empezó a ocurrir algo extraño. Varios testigos afirmaron haber visto a Gabriel corriendo por la playa momentos antes de su desaparición, pero los relatos no cuadraban. Algunos decían que corría solo hacia el mar, mientras que otros afirmaban que seguía a una mujer con un gran sombrero. ¿Quién tendría razón? Entre los testigos, llamó la atención un hombre llamado Mateo, pescador de la zona. Tenía cara de cansado y parecía saber más de lo que decía. Cuando le preguntaron por Gabriel, dudó. «Vi al niño, pero no estoy seguro de lo que pasó. Aquí, en esta playa, pasan cosas extrañas. Cosas que no podemos explicar». La desaparición de Gabriel trajo a colación viejas historias, rumores de desapariciones anteriores que nunca se habían resuelto. Los residentes más antiguos hablaban de la maldición de Playa Real, una historia centenaria que decía que el mar se llevaba lo tuyo de vez en cuando. ¿Podría haber algo sobrenatural? ¿O había una explicación más terrenal para la desaparición de Gabriel? Valeria, a pesar de su desesperación, no quería creer en maldiciones. Se aferraba a la idea de que su hijo seguía vivo. Pero las horas pasaban, y cada vez más, esa absurda teoría parecía ser la única respuesta que le quedaba. ¿Qué podía haber hecho desaparecer a Gabriel sin dejar rastro? Hacia el anochecer, cuando las esperanzas de encontrarlo empezaban a desvanecerse, uno de los voluntarios hizo un descubrimiento. Entre las rocas del extremo de la playa había pequeñas huellas, como si hubiera pasado un niño. Pero, extrañamente, había algo más. Las huellas no terminaban en las rocas. Parecía como si de repente Gabriel se hubiera elevado en el aire, o hubiera sido llevado a algún lugar invisible. La pregunta que todos se hacían ahora era, ¿quién o qué se había llevado a Gabriel? ¿Se puede desentrañar el misterio todavía? Mateo, el pescador, fue visto hablando con Valeria más tarde esa noche. Dijo cosas sobre la playa que dejaron a Valeria aún más confusa. Las cosas no son siempre lo que parecen. Aquí conoces a todo el mundo, pero puede que no los conozcas tan bien como crees. Valeria no lo entendió inmediatamente, pero aquellas palabras plantaron una semilla de duda. Al día siguiente, comenzó una nueva oleada de registros, pero esta vez el ambiente era diferente. El miedo y la tensión estaban más presentes, como si algo invisible se cerniera sobre Playa Real. Se llamó a la policía, que empezó a investigar más a fondo, interrogando a todos los que estaban en la playa ese día. Uno de los detectives, llamado Javier, empezó a hacer perfiles de cada persona que estaba allí, pero cuanto más investigaba, más extraño parecía todo. Nadie tenía una coartada clara.
Algunas personas afirmaban haber visto a una anciana con el pelo blanco y un gran sombrero sentada cerca de las rocas. Sin embargo, cuando Javier la buscó, no había señales de su existencia. Hacia el final de la tarde surgió una nueva pista. Un turista llamado Andrés había hecho fotos de la playa momentos antes de la desaparición. Las fotos mostraban a Gabriel, la bola roja, y al fondo, una figura borrosa, casi imperceptible, con un gran sombrero. ¿Era la misma persona que habían mencionado algunos testigos? Javier analizó las fotos detenidamente. La figura del gran sombrero parecía una sombra fantasmal en el fondo de las imágenes, casi imposible de identificar. Pero una cosa estaba clara, Gabriel estaba allí, jugando cerca de las rocas, mientras esta figura observaba desde lejos. Eso no tiene sentido, murmuró Javier. Si todos decían que no había nadie extraño en la playa, ¿cómo podía haber pasado desapercibida esta persona? Volvió a interrogar a los testigos, centrándose en los detalles más sutiles. Fue entonces cuando una mujer llamada Sofía, que se encontraba cerca de las rocas la mañana de la desaparición, recordó algo curioso. Oí una canción suave. Como una nana, pero pensé que estaba en mi cabeza. Parecía venir de ninguna parte, del mar quizás. Otros empezaron a mencionarlo también. Sí, lo he oído, dijo un hombre mayor. Pensé que era alguna radio lejana, pero no podía identificar de dónde venía. La mención de esta melodía le recordó algo a Valeria. A Gabriel siempre le habían gustado las canciones infantiles. ¿Y si esta canción era una especie de cebo? Pero, ¿quién la estaría tocando? ¿Y por qué? La investigación dio un nuevo giro. Javier se dio cuenta de que esta desaparición no era solo una cuestión de un niño perdido. Había algo más grande, algo deliberado. Pidió permiso para ampliar la investigación al pueblo, entrevistando a los antiguos residentes en busca de información sobre la maldición de Playa Real. La leyenda local parecía entrelazarse con los acontecimientos recientes de un modo inquietante. Durante su investigación, Javier fue a casa de un anciano de la zona, don Emilio, uno de los pocos supervivientes de una tragedia ocurrida hace décadas. ¿Me pregunta por la música? Don Emilio comenzó a hablar con voz ronca, como si cada palabra le costara esfuerzo. No es una música cualquiera. Es la llamada de las almas perdidas. Don Emilio explicó que, antaño, la playa era un lugar de antiguos rituales, donde los marineros perdidos en el mar eran honrados por sus familias. Se decía que, en las noches silenciosas, las almas de estos marineros vagaban por la costa entonando una suave melodía. Algunos creían que estas almas, enfurecidas por haber sido olvidadas, se llevaban consigo a quienes escuchaban su canto, especialmente a los jóvenes e inocentes. Pero eso es solo una leyenda, dijo don Emilio, mirando directamente a los ojos de Javier. O al menos eso pensaba yo, hasta ahora. Mientras tanto, Valeria no soportaba la espera. Regresó sola a la playa al atardecer, cuando todos ya se habían marchado. Las luces de la ciudad a lo lejos apenas iluminaban la orilla. El sonido de las olas la tranquilizaba, pero el vacío que la rodeaba la inquietaba. Se arrodilló sobre las piedras donde se habían encontrado por última vez las huellas de Gabriel. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras imploraba respuestas, suplicando en voz alta que su hijo volviera con ella. Fue entonces cuando lo oyó. Bajo, casi imperceptible, pero claramente una melodía. La misma que todos habían descrito. Valeria se quedó helada. ¿Qué era? ¿Era la maldición? ¿O alguien intentaba manipular su desesperación? Desesperada, siguió el sonido, que parecía provenir del interior del bosque que rodeaba la playa. Algo iba muy mal, pero sintió que no tenía elección. Era el único camino que la llevaría hasta Gabriel. Sin embargo, cuando entró en el bosque, Valeria no encontró lo que esperaba. En medio de los árboles, en un pequeño claro, se encontró con algo aún más inquietante. Mateo, el pescador, estaba allí. Llevaba algo en las manos, algo que brillaba débilmente a la luz de la luna. Era un pequeño objeto que Valeria reconoció inmediatamente, el llavero de Gabriel. Mateo, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está mi hijo? Valeria gritó, con el corazón latiendo frenéticamente. Mateo, visiblemente agitado, dudó antes de responder. Yo, no tenía elección. Ellos lo piden, y nosotros tenemos que ceder. ¿Quiénes son? Valeria se encontraba ahora en un estado de total confusión y pavor. Mateo miró a su alrededor, como si temiera que algo les estuviera observando. La playa, pasa factura.
Lleva haciéndolo desde que tengo uso de razón. Y los que escuchan la música, son los elegidos. Van y nunca vuelven. Valeria se quedó paralizada. ¿Así que era verdad? ¿Había algo sobrenatural en todo esto? ¿Era real la maldición? Pero Gabriel sigue vivo. Mateo continuó. Me las arreglé para esconderlo. No quería que se lo llevaran, pero no sé cuánto tiempo más podré protegerlo. Por ahora está a salvo, pero si lo descubren. Justo en ese momento, Javier apareció en el claro, pistola en mano. Se acabó, Mateo. Ahora nos vas a llevar hasta el niño. Mateo bajó la cabeza, derrotado. Solo quería protegerle, pero no me dieron opción. Mateo llevó a Javier y Valeria a una cueva escondida en los acantilados, donde Gabriel dormía en un rincón, aún bajo el efecto de algún sedante suave. El niño estaba vivo, pero asustado. Valeria corrió hacia él, abrazándole con fuerza mientras lágrimas de alivio corrían por su rostro. Por fin se había resuelto el misterio. Mateo, bajo la presión de años de creencias y leyendas, se había convencido a sí mismo de que debía seguir la tradición del pueblo y ofrecer una víctima a la playa. Pero en el último momento, su conciencia le impidió hacer lo que exigía la leyenda. Escondió a Gabriel, planeando devolver al niño en cuanto tuviera la oportunidad. ¿La música? Un truco, una vieja grabación que utilizaba para ahuyentar a la gente de la playa por la noche, manteniendo viva la leyenda de la maldición. ¿Había desentrañado ya el misterio? ¿O la verdad seguía pareciendo más fantástica que cualquier explicación? Gabriel estaba sano y salvo, pero la leyenda de Playa Real seguiría resonando como las olas que nunca dejan de romper en la arena.